Bueno, el segundo método de validación de clusterización que vamos a ver se llama Gap Statistic, y es un método relativamente moderno, pero es uno de los que tiene mejor desempeño. La idea del método Gap es la siguiente. El método Gap lo que va a hacer es, ahora vamos a ver un poquito más de intuición cómo se hace, pero ¿cuál es el resultado del método Gap? El método Gap va a probar diferentes cantidades de clusters. Entonces va a probar qué pasaría si no tuviéramos ningún cluster, o sea, un solo cluster, si tuviéramos 2 clusters, 3 clusters, 4 clusters. Y lo que va a representar, va a armar dos curvas. Una curva, que acá tiene la letra E superpuesta, va a ser cómo decae la distancia entre las observaciones within, dentro de los clusters, con 1, con 2, con 3 o con 4 clusters, en una situación hipotética que se va a pensar como la hipótesis nula, en la cual realmente no hubiera clusters. O sea, si realmente no hubiera clusters, y yo igual clusterizada en 1, en 2, en 3 o en 4, ¿cómo debiera decaer la distancia entre observaciones dentro de los clusters? Siempre que yo cree mayor cantidad de clusters, es obvio que la distancia entre observaciones dentro de un clúster tiene que ser cada vez más chica. Entonces, lo que se va a graficar como una curva de referencia es el logaritmo de estas distancias dentro del clúster, que es lo que se representa en esta curva con la letra E. Y adicionalmente se va a graficar también y se va a representar cómo es la caída del logaritmo de las distancias dentro de los clústeres, pero realmente la observada con los datos. Cuando yo arme un clúster, 2 clústeres, 3 clústeres, 4 clústeres y más. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que si realmente hay clústeres en los datos, esta distancia tendría que ser muy grande, porque realmente el hecho de clusterizar debiera achicar muchísimo la distancia dentro de los clústeres. Pero más aún, si la cantidad real de clústeres fuera, por ejemplo, 3, en K igual 3 es donde debiera observarse la mayor diferencia entre la reducción de las distancias dentro de los clústeres en la situación real, observada con los datos, donde realmente creo que hay 3 clústeres, y la situación hipotetizada, donde no hay ningún clúster. Entonces, ¿qué hace el estadístico Gap? Justamente lo que mide es esta brecha, esta diferencia. Hace un gráfico donde todo el tiempo se refleja la diferencia que hay entre el valor de esta curva, el hipotetizado bajo no clusterización, y el observado con los datos. Y es de esperar que en algún momento, en algún lugar, en la cantidad real de clústeres de los datos, esa diferencia sea máxima, como en este caso. Y ese es el índice que se utiliza en el estadístico Gap para detectar cuál es la cantidad real de clústeres de los datos. Ahora en un próximo video vamos a tratar de encontrar un poquito la intuición de ver cómo se construye esto.